Entonces, yo les voy a hablar de estreñimiento refractario, de lo que es de la teoría a la práctica, y les voy a comentar diciendo que el 25% de la consulta de los gastroenterólogos pediatras es estreñimiento, sin contar lo que es la consulta de pediatría, que alcanza hasta un 40%. Entonces, por eso es que es tan importante. Estos son mis conflictos de interés, en el caso de pues, que tengan alguna duda. ¿Qué pasa cuando no hay mejoría? En estos próximos minutos yo les voy a hablar de los pacientes que, a pesar del tratamiento, un tratamiento óptimo y adecuado, no tienen la adecuada respuesta. Lo primero que voy a hacer es presentarles a mi paciente. Mi paciente es una niña de 6 añitos que era previamente sana y fue llevada a consulta porque todos los días tiene accidentes en la ropa interior. En sus antecedentes de importancia, es un segundo embarazo, sin complicaciones, con un peso adecuado al nacer, alimentada con fórmula infantil, tiene una expulsión de meconio a las primeras 12 horas de vida. Sin embargo, la madre refiere que tiene dificultades para evacuar desde los 3 años de edad, que iniciaron en el colegio y mejoraron con el uso de polietilenglicol. Actualmente, su mamá dice que sus evacuaciones son diarias, Bristol 3, y su pediatra le indicó polietilenglicol. Todos los días tiene 17 gramos y los cuales los recibe desde hace 6 meses. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasa con el estreñimiento? Este fue un estudio que se realizó en un grupo de médicos en Suiza y les preguntaron a médicos de primer nivel, ¿qué hace usted cuando el estreñimiento no mejora? ¿Qué respondieron ellos? Dijeron, 10% aumentaba la dosis del laxante, 22% le cambiaba o le agregaba un laxante, 20% hacía cambios en la dieta, un 40% los manda al gastroenterólogo pediatra y un 10% a un cirujano pediatra. Y aquí lo más llamativo y lo más interesante, para mí por lo menos, es que a los 5 años de tratamiento intensivo, hasta un 50% de los pacientes siguen siendo sintomáticos. Entonces, claramente tenemos un problema más grande de lo que estamos imaginándonos. ¿Qué es estreñimiento refractario? Estreñimiento refractario es no respuesta al tratamiento óptimo por lo menos durante 3 meses. Entonces, extrapolamos al caso de mi paciente, llevaba 6 meses con un tratamiento óptimo, pero aparentemente persistía el estreñimiento. Y les voy a presentar 2 conceptos adicionales que quiero que los tengan presentes, que es la incontinencia fecal, que es el paso de materia fecal en un lugar inapropiado. Esta incontinencia fecal puede ser resultado de una incontinencia orgánica o incontinencia funcional. Y la incontinencia funcional puede estar o no asociada al estreñimiento. Y cuando es no retentiva, es decir, que no está asociada al estreñimiento, es cuando ocurre la evacuación espontánea en un niño mayor de 4 años de edad mental. Es importante en pediatría resaltar esto, porque la edad mental no es lo mismo que la edad cronológica. Y perdí todo y no puedo hablarles porque no tengo pantalla acá ni acá. Entonces, ¿y qué es la disinergia? La disinergia es la incapacidad de relajar el piso pélvico al intentar defecar. Entonces, tenemos 3 conceptos que van a acompañarnos en este estreñimiento refractario. ¿Ok? Este es el algoritmo que plantea la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica para el manejo del estreñimiento. Este algoritmo empieza en el número 1, sin embargo, yo se los traje desde el número 15 en adelante, porque es la parte que es refractaria. Ustedes ven la parte que está resaltada en un círculo rojo, es el paciente tuvo un tratamiento óptimo y adecuado. Si es así, tenemos que evaluar que haya o no la presencia de signos de alarma. Y les voy a inventar entonces aquel fue el examen físico de mi paciente para ver si ustedes logran identificar cuáles pueden ser potencialmente los signos de alarma. Entonces, era una niña de 23 kilos, con 116 centímetros, sin dificultad respiratoria, con un abdomen blando, no había masas, con inspección anal sin alteraciones aparentes y no se hace tacto rectal. Porque lo que sabemos nosotros es que los pacientes infantiles, el tacto rectal no nos aporta mayor cantidad de datos, sencillamente porque es muy traumático. Entonces el paciente, lejos de aportarnos para el examen físico y lejos de aportarnos para el abordaje, lo que generamos es más aprensión y más dificultad para la evaluación de nuestros pacientes. Que eso es algo que difiere de los adultos, importantemente. ¿Y cuáles van a ser los signos de alarma entonces recordados? Entonces, un inicio neonatal, nuestra paciente tiene una expulsión de meconio en las primeras 12 horas, así que no teníamos esto. Antecedentes de Hirschsprung en la familia, si hay evacuaciones con sangre a pesar de que no haya fisuras, fiebre, vómitos, dolor abdominal, falla de crecimiento, una posición anormal del ano, fositas sacras y una ausencia de reflejo cremastérico,
si hay fístula perianal o un temor al examen anal exagerado. Recuerden que, pues, una llamada de atención, nuestro trabajo es proteger. Entonces, debemos estar atentos a potenciales signos de alarma en relación a un abuso. Y ahí pasamos al siguiente cuadradito o al siguiente circulito de mi algoritmo en el cual dice, bueno, ya sabemos que no tenemos signos de alarma, ¿qué vamos a hacer? Es en este momento en el que tenemos que plantear nuestro diagnóstico diferencial, porque sabemos que la gran parte de los estreñimientos van a ser de carácter pues, funcional y no van a meritar estudios adicionales. En el caso puntual de que tengamos ya una refractariedad y no tengamos una respuesta, vamos a hacer el estudio. Y el estudio va a ir enfocado fundamentalmente a las causas fundamentales de estreñimiento refractario. Y está esta mnemotecnia de 10 Cs, que a mí particularmente me gusta muchísimo, porque habla de malformaciones abdominales congénitas, fibrosis quística, como lo podemos ver acá, ¿okay? Hipercalcemia, anomalías colorectales, anomalías de la motilidad, de tejido conectivo, alergia a la proteína de leche de vaca, enfermedad celíaca y anomalías espinales. Entonces, estas son las causas que vamos a buscar dentro de nuestra evaluación del paciente. ¿Y qué pasa con el diagnóstico? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber? Hicimos un estudio inicial de laboratorios, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Tenemos dudas acerca del diagnóstico? ¿Tenemos algo que nos aporte más? Y pues sí tenemos. Y en eso vamos a hablar de lo que son los estudios radiológicos o los estudios de imagen. Los marcadores radiopacos son unas cápsulas que se ingieren por vía oral y tienen múltiples marcadores que son 24 marcadores chiquititos de los que están acá, ¿ok? Y hay dos formas de hacer el examen. Uno se da el examen por vía oral y se hace una primera radiografía de abdomen en el día 4 o 5 y de acuerdo a la distribución de los marcadores radiopacos en el colon podemos saber que están distribuidos a lo largo del colon de forma difusa, hablamos de un tránsito lento. Si están más del 50% en recto sigmoide, hablamos de una obstrucción del tracto de salida. Estos marcadores radiopacos es una forma sencilla. ¿Cuál es la limitante del marcador radiopaco en el niño pequeño? Que se lo tiene que tragar, pero pues a veces se los ponemos con endoscopio. La gamografía colónica. La gamografía nos va a permitir predecir motilidad, ¿ok? Y nos va a permitir discriminar entre un tránsito retardado, dismetalidad colónica segmentaria u obstrucción del tracto de salida. ¿Cuál es la mayor limitante de la gamografía colónica? Primero, pues que no todos los centros cuentan con equipo de gamografía y adicionalmente es un estudio costoso. Existe obviamente entonces la manometría colónica, que es nuestro gold standard, ¿ok? ¿Qué hace la manometría colónica? Evaluación de la función neuromuscular colónica. Es diferente la manometría anorrectal para estudiar sencillamente pues ano y recto que la manometría colónica que nos permite ver, como ven en esta imagen, la distribución de todo el patrón de motilidad del colon, ¿ok? ¿Y cuál es la gran diferencia? Que nos va a permitir si hay diferencias desde el punto de vista neuroentérico y nos va a apoyar a dar más detalles. Y hay unas indicaciones muy puntuales en la manometría colónica. Y es importante porque es un estudio que, primero, que no está disponible en la gran parte de las instituciones y es muy costoso. ¿Qué hace la manometría colónica? Evalúa la actividad motora del colon, cuando hay presencia de pseudoobstrucción intestinal, Hirschsprung con síntomas persistentes, el paciente que ya fue intervenido y tiene falla de tratamiento, predicción de la respuesta a los enemas anterógrados, evaluación para el posible cierre de una colostomía y antes de un trasplante intestinal. Entonces son indicadores muy, muy claros en estreñimiento refractario y antes de pensar en una manometría colónica tenemos que pensar en la posibilidad de hacer una manometría anorrectal. Este es mi paciente, estos son los marcadores radiopacos de mi paciente. A Anita se realizaron marcadores radiopacos con una evidencia de obstrucción del tracto de salida. Entonces, aquí esta niña tenía todo acumulado en pues, recto sigmoide. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y nuestros objetivos fundamentales de manejo de nuestros pacientes son 3. Facilitar el vaciamiento colónico, asegurar la continencia fecal y preservar la integridad neuromuscular del colon. El colon del niño estreñido es un colon como un globo. En la medida que hay más estreñimiento, hay más distensión y por lo tanto hay que hacer un proceso de reeducación para poder mantener un adecuado hábito evacuatorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de los diferentes medicamentos, porque tenemos entonces una terapia que es farmacológica y una terapia no farmacológica. Cuando hablamos de la terapia farmacológica, tenemos el ejemplo de los xenócidos, que lo que hacen es aumentar la secreción de fluidos, ¿ok? Y se ha demostrado que es seguro en el largo plazo en el uso para niños. Hay el riesgo de algunas lesiones en piel por dermatitis y hay un estudio que está aleatorizado y controlado y cruzado de forma tardía que fue tan bueno que lo terminaron antes de tiempo. Dijeron, pues, parémoslo ya porque el beneficio era mucho mayor que lo que estaba sucediendo.
¿Qué pasa con los difenilmetanos? Los difenilmetanos, como el bisacodilo o el picosulfato de sodio, lo que hacen es ayudar a mejorar la contractilidad del músculo del liso y así hacer mayor propulsión colónica. Este estudio es un estudio de uso a largo plazo del bisacodilo en los niños. Y a mí me parece muy interesante porque uno de los grandes temores al tratar a los niños es utilizar estimulantes. Y este estudio, que se publicó además apenas en el 2020, evaluó 164 pacientes con una media de edad de 9 años y medio, con 5 miligramos al día. El 90% de los pacientes tomaron el tratamiento durante entre 14 y 36 meses y 57% tuvo una respuesta exitosa. Medio lo exitosa como pasar de 4 evacuaciones que tenía, de 2 evacuaciones que tenía por semana a 4 evacuaciones por semana. Y además se pudo retirar el 55% de los pacientes fueron destetados con éxito del bisacodilo. Entonces, fíjense que funcionó a largo plazo y no tuvo efectos adversos a largo plazo y pudo ser retirado. Entonces, esto es algo importante. El picosulfato de sodio lo que hace es hacer cambios en la permeabilidad del epitelio del intestino, aumenta la secreción de agua y los electrolitos hacia la luz intestinal. ¿Cómo se utiliza? En mayores de 12 años, de 9 a 13 gotas, y en los niños de 6 a 12 años, que es cuando hay pauta de aprobación, es de 2 a 9 gotas, que es de 1 a 4 miligramos diarios en una sola toma. Lo que queremos es facilitar el vaciamiento colónico y mejorar ese patrón de motilidad. La lubiprostona. La lubiprostona es un activador de la proteína de 2 del cloro, ¿okay? Que lo que dice es que hay mejoría en los resultados de la defecación y los síntomas asociados al estreñimiento, ¿okay? El tratamiento en general fue bien tolerado y un perfil de seguridad similar a los adultos, ¿okay? La linaclotida. La linaclotida lo que hace es mejorar la secreción intestinal por la activación de GMPC de los canales CPTR. ¿Qué pasa con la linaclotida? Que ya fue aprobada entre los 6 y los 17 años de edad, y quiero que lo sepan porque esto salió en el 2022 para los adolescentes de forma ya continua y el grupo etario a partir de los 6 años. ¿Okay? La dosis recomendada es 72 microgramos oral una vez al día. Entonces, tenemos otras alternativas de tratamiento. A Anita se le indicó disminuir la dosis del polietilenoglicol y el picosulfato de sodio. Una de las cosas también importantes cuando evaluamos, sobre todo en el patrón de que tenemos obstrucción del tracto de salida, es que las evacuaciones no sean tan blandas que el niño no sea capaz de contenerlas. En oportunidades con dosis altas de polietilenoglicol, que lo que sabemos es un ablandador, el niño no puede generar continencia porque no tiene sensación a nivel anorrectal que permita decir, es momento de apretar. Y como son niños que apenas acaban de aprender de continencia, entonces hacen popó en los pantalones porque no saben que tienen ganas de hacer popó. O entonces tienen la confusión de que hay presencia de gas, y esa presencia de gas verdaderamente no es gas, sino que es líquido. Están en proceso de aprendizaje. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Y esa fue la razón que nos motivó a disminuir la dosis de polietilenoglicol a la mitad y asociar un estimulante. Y más educación para evacuar, que en los niños viene dado por hacer hábito evacuatorio, en el cual debe sentarse en la taza 2 veces a la semana, ojalá aprovechando el reflejo gastrocólico 10 a 15 minutos después de haber comido, por un periodo no más a 2 minutos, porque son niños, no los podemos castigar en el baño, con un reductor de piecitos que lleguen los piecitos al piso, con a disminuir el tamaño de la taza también, porque si no se van por el hueco. ¿Y qué pasó con Anita? Que lamentablemente no había mejoría clínica. Todos los días tiene accidentes en la ropa interior a pesar de que sus evacuaciones son blandas. Y ahí entonces decimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Llamemos a un amigo. Ahí tenemos un problema real y qué vamos a seguir evaluando. Entonces decimos, ¿será una enfermedad de Hirschsprung que no hemos evaluado hasta ahora? ¿Habrá una malformación anatómica que no hemos evaluado? ¿Tendrá alguna malformación espinal? Acuérdense de las 10 Cs que hablamos al principio. Por lo tanto, a este niño se le dimos una manometría no rectal que nos evidenció que tenía una discinergia defecatoria tipo 1. ¿Y qué pasa con las discinergias defecatorias? En la tipo 1 lo que ocurre es que el niño aumenta la presión intraabdominal para la evacuación, pero así como aprieta la barriga, aprieta la colita. Entonces, hay un aumento de la presión del esfínter anal y por lo tanto no hay una evacuación apropiada. Entonces, este era el caso particularmente de Anita, ¿ok? Y les voy a hablar de lo que iban a hacer entonces las alternativas de tratamiento, sabiendo que teníamos entonces una niña de 6 años con una discinergia defecatoria. Las terapias rectales, como los supositorios o los enemas, se pueden utilizar en los niños que han fracasado el tratamiento por terapia médica oral, ¿ok? ¿Qué preferimos? El uso de estimulantes mezclados, inclusive puede ser glicerina o pues bifosfatos de sódico vía rectal o vía oral.
Las irrigaciones transanales, nos permiten grandes volúmenes a nivel rectal y permitir que la evacuación sea completa. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Nosotros utilizamos el peristin con los pacientes de forma frecuente. Esta sonda va a nivel de vía rectal, se infla un balón como si fuese una sonda de Foley, se pasa el volumen y al permitir el paso del volumen como un cierre a nivel anorrectal hay un lavado transanal. Inclusive se ve a un lado después la irrigación con solución salina, en las cuales en algún momento habían agregado jabón y glicerina, pero sabemos que no es lo ideal, sino únicamente con solución salina. El biofeedback o terapia de biorretroalimentación lo que busca es el apoyo del control de esfínteres, el aumentar la conciencia de la sensación del deseo de evacuar y el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico. ¿Cuál es la indicación del biofeedback? El estreñimiento funcional con evacuación disinérgica refractaria. Y funcionalmente en el niño lo que ayuda es relajar el esfínter anal externo, que hagan la asociación positiva en cuál es el momento en el cual tengo que evacuar y cómo aprendo a hacerlo. Porque como en el caso de Anita no sabía cómo relajar. Entonces teníamos que enseñarle a cómo hacerlo. Existen otras terapias como la estimulación del nervio sacro, que lo que ocurre es la estimulación a través del agujero sacro directamente, y en los adultos es una opción de tratamiento para los síntomas defecativos. En los niños también tenemos buenos resultados. Existe también la estimulación eléctrica enteral, que es en la pared abdominal, que tiene efecto tanto en la motilidad del colon como en la regulación del esfínter. Y existen opciones quirúrgicas, obviamente, que pueden estar centradas directamente en suelo pélvico o en intestino grueso. Cuando hablamos de suelo pélvico directamente, inyecciones de toxina botulínica, dilataciones anales o miotomía anal y los enemas anterogradados como opciones centradas en el intestino grueso, colostomías o resecciones colónicas. En los niños, un enema anterogrado quiere decir que es lo que se llama Maloney, abocan el apéndice cecal a vía externa y mediante la irrigación se hace esa irrigación que después obviamente es anterógrada y permite de forma controlada ayudar al niño o al paciente adulto a que tenga una evacuación controlada en un espacio específico. Entonces, es una buena alternativa cuando tenemos un estreñimiento refractario en el cual no hemos tenido respuesta. En relación a la toxina botulínica, este fue un estudio que comparó entonces las inyecciones de toxina botulínica directamente con la neuromodulación en estreñimiento crónico refractario. Y había mejoría en el 68% de los pacientes con Botox y en el 88% de los pacientes con neuromodulación, sin diferencia de la etiología en relación al efecto terapéutico. Y también está este estudio que se hizo en el Hospital de Niños en Great Ormond Street en Londres, en el cual fueron 28 niños con inyecciones de Botox, con una mediana edad de 6 añitos, y pues el 71% de los niños presentó mejoría después de inclusive la primera dosis de toxina botulínica, con disminución del uso de laxantes, heces más frecuentes y menos dolor, con un efecto entre los 4 y los 12 meses. Entonces, hay un papel limitado para la cirugía en los niños con estreñimiento crónico, pues más allá de la parte aguda. Los hallazgos de la manometría nos van a ayudar en la toma de decisiones quirúrgicas, incluida si hay una necesidad de una resección corónica segmentaria o la desviación o ileostomía o colostomía. ¿Qué sucede entonces, por ejemplo, con el paciente de una enfermedad de Hirschsprung que ya fue intervenido en múltiples oportunidades y aún sigue siendo incontinente? Pues la manometría colónica es la alternativa para definir si le vamos a pasar enemas anterogrados o si verdaderamente tenemos que pasar una colostomía. Anita pasó a 6 sesiones de biofeedback con una mejoría progresiva, pero aún se encuentra en tratamiento farmacológico y conductual. ¿Qué quiero contarles para que no lo olviden? Entonces, verificar que tiene que haber una adecuada adherencia al tratamiento antes de empezar estudios complementarios. Recordar que la continencia fecal está asociada a madurez neurológica con un patrón voluntario e involuntario. La terapia mixta farmacológica nos va a ayudar antes de las opciones quirúrgicas y no olvidar que un adecuado patrón evacuatorio se traduce en mejor calidad de vida. ¿Qué les quiero decir? La próxima vez que tengan un paciente, niño, que no puede evacuar adecuadamente, que le cueste evacuar, recuerden que el niño no tiene por qué asociar evacuar con dolor. Esto es importante y recuerden que la evaluación va a ser fundamental por parte de todos ustedes. Muchísimas gracias.